necesidad de aprender los mandamientos. Es un pueblo que se veía la necesidad de comprender los mandamientos y se veía la necesidad de ponerlos en práctica. Porque no es lo mismo aprender que comprender y practicar. Para poder aprender, comprender y practicar todos esos mandamientos que el Señor les había dado, hermanos, a través de Moisés, ellos iban a necesitar ayuda, iban a necesitar intérpretes. Para poder llevar a cabo todas las ceremonias y todos los sacrificios que ellos tenían que hacer, iban a necesitar personas que les ayudaran a llevarlo a cabo, y para ello, hermanos, existieron los sacerdotes. Y de allí que el título de la predicación de hoy se llame Sacerdocio Santo. Sacerdocio Santo. Con base en el libro de Levítico capítulo 8 versículos 1 en adelante, hermanos, el día de hoy vamos a hablar acerca de los sacerdotes, hermanos, pero sobre todo en cuanto a la consagración que se necesitaba para poder serlo y qué es lo que se esperaba de ellos. Levítico capítulo 8 versículos 1 al 3 y 13. Levítico capítulo 8 versículos 1 al 3 y 13. Dice la palabra de Dios así: Jehová habló a Moisés diciendo: toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Versículo 13. Después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos y les ajustó las tiaras, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hermanos, hablar del sacerdocio levítico es hablar de un tema muy grande. Hablar del sacerdocio levítico en cuanto a su trabajo, en cuanto a sus funciones, en cuanto a armar el tabernáculo y todo lo que tenían que hacer, hermanos, es hablar de un tema muy grande, muy amplio. No es mi propósito en esta serie. Mi propósito es enfocarme únicamente, como dije hace rato, en que ellos eran hombres consagrados a Dios y eran hombres de los cuales, hermanos, se esperaba algo importante. Si ustedes leen con cuidado en casa, no lo hagan ahorita, todo el capítulo 8, se van a dar cuenta, hermanos, que la palabra de Dios dice que para que los sacerdotes, que Dios quería que los sacerdotes se distinguieran entre el pueblo. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Los sacerdotes, de acuerdo a la voluntad de Dios, eran todos los varones de la tribu de Leví. Por eso se conocían como levitas. Dios decidió que toda la tribu de Leví, que todos los varones de la tribu de Leví, hermanos, se dedicaran al sacerdocio, y para ello determinó una vestimenta especial de lino fino, blanco. Y el lino fino blanco era símbolo de la pureza que ellos representaban. Era símbolo de la pureza de sus vidas, de la pureza de su consagración, pero sobre todo, hermanos, era símbolo del Dios al que ellos estaban representando entre el pueblo. Era símbolo de la santidad de Dios. Cualquiera que los viera, hermanos, ya sea entre el pueblo, permítame usar la palabra entre las calles o entre los caminos, cualquiera que viera en la calle a un sacerdote vestido de lino blanco, podía de manera clara saber que él era un hombre no común del pueblo. Era un hombre que se había consagrado a Dios. Era un hombre que al ver su vestimenta, hermanos, su vestidura, cualquier persona podía darse cuenta: él es un servidor de Dios, es un sacerdote. Para que ese sacerdote, hermanos, pudiera empezar en su ministerio, se tenía que hacer una serie de sacrificios, 3 en particular. El primero, se tenía que hacer un sacrificio por los pecados, para que cada uno de ellos, desde Aarón, que iba a ser el sumo sacerdote, hasta todos los sacerdotes, hermanos, fueran aceptos delante de Dios. 2, el segundo sacrificio, hermanos, era un holocausto que simbolizaba la pureza de su ministerio y la firmeza o el compromiso con el cual ellos iban a llevar a cabo la tarea, porque ellos mismos se estaban comprometiendo con Dios. Y el tercer sacrificio, hermanos, era un sacrificio de consagración, que era una expresión de la gratitud por el privilegio de servirle a Dios. 1, por sus pecados. 2, porque ellos voluntariamente se están consagrando. Y 3, porque le dan gracias a Dios de tener el privilegio de poder servirles. Todo el pueblo estaba presente. De acuerdo a Levítico capítulo 8, todo el pueblo tenía que presenciar, hermanos, aquellos sacrificios iniciales. ¿Por qué?
Porque Dios quería que el pueblo viera cómo esos hombres se estaban apartando para Dios, pero sobre todo cómo Dios les estaba dando a ellos de su autoridad para que ellos pudieran enseñar la ley al pueblo y para que el pueblo pusiera atención a la ley y a los mandamientos que ellos les iban a enseñar y para que los respetaran. Eso es algo muy importante. Ellos estaban recibiendo esa tarea de Dios, tenían la autoridad de Dios y por lo tanto el pueblo tenía que respetarlos. Bien, hoy, hermanos, la iglesia para poder, hermanos, proclamar, para poder enseñar la Biblia, para poder interpretar la Biblia, para poder comprender la Biblia, para poder predicar la Biblia, necesita también de varones consagrados. A diferencia del Antiguo Testamento, que era una familia, hoy puede ser cualquier varón que tome la decisión voluntaria de consagrarse a Dios, pero debe de ser un hombre que debe de estar consciente que representa a Dios. Todos aquellos que tenemos la función de enseñar la Biblia a la iglesia, tenemos la tarea, hermanos, de ser dignos delante de Dios, de ser agradecidos ante Dios y de entender que el ministerio de enseñar y predicar la palabra es un privilegio, pero que también es una responsabilidad. Nosotros hoy no tenemos una vestimenta especial. Los levitas lo tenían, el lino fino, que representaba la santidad de Dios. Sin embargo, todo hombre que se para delante de la congregación para enseñar la palabra de Dios, sí se debería de distinguir de su ropa, por su ropa. Sí se debería de distinguir por su carácter y se debería de distinguir por su entrega. De tal manera que cualquier persona en la iglesia, propio o extraño, cuando llegara y lo viera, entendiera que él es un hombre de Dios. No sé si me explico. Hay un dicho, y sé que aquí no estamos para predicar de dichos, pero hay un dicho coloquial que dice que no me acuerdo qué dice porque hasta se me olvidó. Se me fue, discúlpeme, hermanos, discúlpeme. Pero la idea que quiero comunicar es, yo entiendo y estoy convencido de que la ropa no hace al predicador. Eso a mí me queda claro. Pero sí creo que un predicador que está al frente de una congregación es una persona que debe de distinguirse por su limpieza y por la manera en la que viste. Hoy en día, hermanos, lamentablemente la vestimenta de los hombres que servimos al Señor se ha relajado tanto que cualquiera que lo vea no puede distinguir que es alguien que está resaltando dentro de la congregación. Pero además no era tanto la ropa, era algo muy especial. Quiero que vayamos a 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Si creo y motivo, insto a aquellos varones de la iglesia que nos paramos al frente a llevar a cabo una función, cualquier función, pero sobre todo de enseñanza, a entender que debemos de distinguirnos incluso también por la ropa. Voy a comentar una cosa, hermanos, espero que se entienda en su justo término. En una ocasión, hermanos, y hace poco daba yo esa ilustración también, fui a predicar a una iglesia. Y como yo decía hace rato, también en nuestras iglesias, pues ya se ha relajado mucho la vestimenta. Yo por decisión propia he decidido mantener siempre la misma imagen en mi vestir, ¿verdad? Incluso cuando voy a alguna iglesia. Y en aquella ocasión, hermanos, al estar yo en la puerta, estaban varios varones, estaba el pastor también por allí cerca y llegó una familia de visita. Yo pensé que era una familia de la iglesia. O sea, llegó una persona, era un varón, su esposa y no recuerdo si 2 o 3 hijos. Llega, nos ve a todos y se dirige a mí. Me dice: pastor, venimos hoy a conocer su iglesia, ¿podemos pasar? Y yo le dije: hola, mucho gusto, me llamo Germán, yo no soy el pastor de aquí. Le dije: el pastor es tal persona. ¿Por qué esta persona tomaría la decisión de acercarse conmigo? No conoce mi carácter, no conoce mi persona, es la primera vez que yo estaba allí, o bueno, en muchos años, y la primera vez que él estaba. ¿Tendría algo que ver la presentación? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y eso es algo importante que tenemos que entender nosotros. Pero vuelvo a insistir, en los sacerdotes no era tanto la vestimenta, sino un recordatorio para ellos
que su vida tenía que ser santa. Porque entonces, hermanos, quiero asumir la responsabilidad de entender de que no es la vestimenta que yo o cualquier predicador trae, sino que nosotros entendemos primero que somos dignos, ¿verdad?, representantes de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Cuando Pablo le dice al pastor Timoteo que tiene que ser un hombre sabio para preparar a otros en la enseñanza, le dice algo que a mí me llama la atención y está en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Leo la palabra de Dios que dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y Pablo, hermanos, utiliza dos términos griegos muy interesantes, la palabra fiel. Y la palabra fiel, hermanos, en griego es una palabra cuya raíz es la misma palabra de donde proviene la palabra fe. Es interesante. Hermanos, en griego, la palabra que Pablo usa cuando dice busca a hombres fieles es la misma palabra, hermanos, de la raíz de la palabra o del término fe. Así que cuando Pablo le está diciendo a Timoteo que busque a hombres fieles, lo que les está diciendo es a hombres que han dado testimonio de fe, a hombres maduros en la fe, a hombres dignos de confianza. La palabra, hermanos, griega que se traduce como fieles se puede traducir como dignas de confianza, pero digno de confianza no por cómo viste, no porque es bueno, sino por la fe que ha desarrollado, por el crecimiento espiritual que ha demostrado delante de Dios, porque es una persona madura a través de las adversidades, porque la palabra fiel en griego describe una palabra que ha sido fiel en medio de las circunstancias. Porque una persona, un varón que tiene fe, que ha crecido en la fe, que ha dado testimonio de fe, que se ha mantenido en la fe a través de las adversidades, entonces es un hombre que va a dar una buena enseñanza. Pero también utiliza la palabra idóneo. Eso es interesante. Por si la palabra fiel no fuera suficiente, dice también que sean idóneos. Y la palabra idóneo en griego, hermanos, no solamente habla de la capacidad, no solamente habla de que es una persona que sabe hacer la tarea, sino es un término griego que describe una persona que está completa en su carácter. Es decir, esa fe que ha desarrollado en Dios, esa experiencia en la fe ha moldeado su carácter de tal manera que es un hombre confiable, que va a enseñar con autoridad porque él ha vivido, ha experimentado la fe y porque su carácter es un carácter que ha sido templado por la palabra que él ha enseñado fielmente, que no la ha torcido, que no la ha cambiado, que ha predicado únicamente lo que la palabra de Dios dice. Volvamos a Levítico. Volvamos a Levítico capítulo 8. Volvamos a Levítico capítulo 8, hermanos, y notemos algo interesante. Versículo 24. Levítico capítulo 8, versículo 24. Hizo acercarse luego los hijos de Aarón y puso a Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Del sacrificio, hermanos, o de los sacrificios que hizo Moisés, porque el primer sacrificio de consagración lo hace Moisés para consagrar a Aarón y para consagrar a sus hijos, de entre muchas cosas en las cuales rocía la sangre, decide colocar la sangre en 3 partes del cuerpo del sacerdote: en el lóbulo derecho del oído derecho, en el pulgar de la mano derecha y en el pulgar del pie derecho. La pregunta es ¿por qué? En el lóbulo del oído derecho, que simbolizaba que ese sacerdote iba a comprometerse a atender perfectamente la ley de Dios, a comprenderla correctamente, a no torcerla, sino enseñarla tal y como ha sido dada, y para ello a poner toda su atención en sus manos, porque esa palabra que escuchó con atención, que aprende y que predica o enseña sin torcerla, sin quitarle o sin ponerle, va a guiar las obras de sus manos y va a guiar su andar diario, entiéndase su vida. Es decir, se va a gobernar a sí mismo
por la palabra que él está escuchando y que está predicando. Y eso se le puede conocer como congruencia. ¿Cierto? Porque la persona que predica vive lo que está predicando. ¿Sí van conmigo? Y el sacerdote tenía que vivirla. Es exactamente lo que Pablo está diciendo cuando dice hombres fieles e idóneos, hombres fieles en la fe, hombres que viven, hombres que son congruentes, no cualquier persona. Así como el sacerdote tenía que ser santo, los varones que servimos en la iglesia, hermanos, para enseñar la palabra, tenemos que ser santos. No debemos de cambiar la palabra. Un sacerdote era un hombre que sabía que tenía que cumplir su tarea a cabalidad. Y de nosotros se espera lo mismo. 1 Corintios capítulo 4 versículo 1 y 2 y 2 Corintios capítulo 4 versículo 1. Repito la idea. Un sacerdote levita era un hombre que con fidelidad a Dios cumplía su tarea a cabalidad. Lo mismo tenemos que hacer los que servimos a Cristo. 1 Corintios capítulo 4 versículo 1. La palabra de Dios dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno se ha hallado fiel. Fiel. ¿Fiel a qué? Fiel a la fe, fiel a la palabra, fiel a Dios. 4.1 de 2 Corintios, es decir, la siguiente epístola. 4.1 y 2. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, los levitas tenían un ministerio: conocer la ley, aprenderla, interpretarla y predicarla. Nosotros tenemos la palabra, el evangelio. Entonces dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, el de predicar el evangelio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, somos fieles. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, igual que el sacerdote, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Esto último que Pablo dice es impresionante. Recomendándonos a toda conciencia humana significa: pueden confiar en nosotros, porque no les estamos enseñando otra cosa que no sea la palabra de Dios. Por eso dijimos hace rato, personas confiables, no por quienes son, sino por lo que están enseñando, sino por la fe. Entonces debemos de plantearnos una pregunta: ¿todos aquellos que servimos al Señor predicando la palabra debiéramos de ser como los sacerdotes santos? La respuesta es sí. Y entonces voy a plantear otra pregunta: ¿nada más los sacerdotes tenían que ser santos? La respuesta es no, todo el pueblo. Vamos a la palabra de Dios, hermanos, a 1 de Pedro capítulo 2 versículos 4 y 5. Primera de Pedro capítulo 2 versículos 4 y 5. Cuando leemos la Biblia, e insisto, ustedes léanlo en casa, yo no lo voy a hacer, todo el pueblo, según el capítulo 8 y todo el libro de Levítico, todo el pueblo de Israel tenía que ser santo. Sus sacerdotes tenían que ser santos. Todo el pueblo tenía que ser santo. Los predicadores y maestros en la iglesia tenemos que ser santos, pero todos los miembros de la iglesia también tienen que ser santos. Vamos a ver la Biblia, la palabra de Dios. Y la pregunta es: ¿por qué, hermanos? Porque a diferencia del Antiguo Testamento, en la iglesia todos somos sacerdotes. Vamos a 1 Pedro 2, 4 y 5. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. A ver, hermanos, en el Antiguo Testamento, literalmente la gloria de Dios habitaba ¿dónde? En el tabernáculo. Después, en el templo. Literalmente la gloria de Dios estaba habitando en el templo. Hoy
literalmente la gloria de Dios habitaba en el templo y en el tabernáculo. Por eso podían ser considerados como casas espirituales. Insisto, primero el tabernáculo y luego el templo. Eran casas espirituales porque allí habitaba la gloria de Dios. Cuando la nación de Israel queda establecida, deciden ya no estar armando y desarmando un tabernáculo, sino van preparando las piedras que se van a convertir en ladrillos para poder construir un templo, una casa espiritual. ¿Para quién? Para Dios. Hoy, en el Nuevo Testamento, hermanos, así como cada piedra que se talló para construir el templo, cada uno de nosotros, cada persona, cada cristiano, es como esa piedra tallada, y entre todos formamos un templo. Hoy, en estricto sentido, suplico toda su atención, hermanos, hoy en estricto sentido nosotros no necesitamos un edificio, porque nosotros somos el templo de Dios, una casa espiritual. Por eso vamos a 1 Corintios capítulo 3 versículos 16 y 19. El apóstol Pablo escribió lo siguiente. Estoy entrando a la recta final. 1 Corintios 3, 16 y 19. Cada piedra que se talló para edificar el templo de Salomón sirvió para construir el lugar en el que se podrían encontrar con el Señor. Hoy el templo ya no es físico, es espiritual y está representado por ti y por mí. 1 Corintios 3, 16. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Pablo le está hablando a la iglesia. Pero en el 19 del 6 agrega: o ignoran que su cuerpo individualmente, es agregado mío, es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no es de ustedes, que no sois vuestros. Vamos a unir la idea de Pedro y la idea de Pablo. Yo decía hace rato que cada piedra que se talló para construir el templo de Salomón sirvió para construir una casa espiritual, porque allí estaba la gloria de Dios. Hoy nosotros no necesitamos un templo, porque individualmente cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo somos habitados por la gloria de Dios, por su Espíritu. Ahora el templo es espiritual, individualmente. Pero cuando nos juntamos como pueblo, entiéndase como iglesia, cada uno de nosotros somos como una piedra, como un ladrillo que construye un templo más grande para Dios. Y cuando estamos juntos, unidos, como templos en lo individual y como un templo más grande, una casa espiritual más grande como iglesia, allí ofrecemos sacrificios como el sacerdote ofrecía los sacrificios en el templo, porque ofrecemos sacrificios de labios a través del canto, a través de la oración, a través de la predicación, a través de compartir el evangelio. Por eso Pedro dice que somos sacerdotes, porque hoy cada uno de nosotros puede ofrecer a Dios sacrificios espirituales. Y se requería que el sacerdote levítico fuera santo. Se requiere que nosotros seamos santos en lo individual y como iglesia. Pero para que el edificio estuviera completo, necesitaba de cada piedra en su lugar. Para que la iglesia esté completa, necesita que cada uno de nosotros estemos en nuestro lugar. Por eso es que como cristianos, hermanos, tenemos que aprender a trabajar en equipo, a disfrutar cuando estamos juntos, a adorar al Señor de la misma manera, porque se esperaba que el sacerdote, que había ofrecido un sacrificio en gratitud a Dios para decirle: Señor, gracias por el privilegio de servirte, quienes servimos en la iglesia y quienes venimos a ofrecer sacrificios en la iglesia, seamos santos porque tenemos el privilegio de pertenecer a un Dios vivo. Porque cuando estamos reunidos como casa espiritual, hermanos, como iglesia, la principal piedra, que es Jesucristo, la piedra viva, está
en nosotros. Así como la gloria de Dios estaba en el templo, la presencia de Dios, la presencia de Cristo está en nosotros. Conclusión: seamos entonces individualmente, hermanos, sacerdotes santos. Y aquellos que representamos al Señor a través de la enseñanza, seamos fieles e idóneos, dignos representantes de Dios. Que cualquiera que nos vea arriba del púlpito, en un salón o debajo de él, la gente nos distinga por nuestra fe, por nuestro carácter, por nuestro temperamento, por nuestra manera de ser, de vestir. Él es un siervo de Dios. Dios les bendiga.